Les habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento. Y hoy, como siempre, comenzamos con las noticias. La primera noticia de hoy tiene que ver con la madre separada de su hija, ciudadana americana, por la administración de Donald Trump. Muchísimos clientes históricamente me han preguntado los chances o las posibilidades de que sus hijos ciudadanos menores de edad que están en los Estados Unidos, que nacieron en los Estados Unidos mientras esta madre, este padre inmigrante estaba acá, ¿cuáles eran las posibilidades de que esa persona fuera separada de sus hijos? Y generalmente la respuesta que yo le he dado a esas personas ha sido, mira, generalmente los Estados Unidos te va a dar el chance de llevarte a tu hija, a tu hijo contigo a los Estados Unidos. En este caso en particular, una de las razones por las cuales es tan preocupante es porque la madre hizo intentos para poder llevarse a su hija con ella. Sin embargo, la niña fue dejada en los Estados Unidos. Esta mujer fue separada, venezolana, fue separada de su hija en los Estados Unidos y su hija ha sido puesta bajo la custodia de las autoridades estatales que generalmente están a cargo de niños o niñas no acompañadas. No se explica muy bien bajo qué circunstancias específicas esto se llevó a cabo. No pareciera ser el estándar o la manera estándar de operar de ni esta administración de ninguna, pero sin embargo esto fue exactamente lo que ocurrió acá, creando quizás este miedo que muchas madres han expresado o me han expresado a mí de que esto pudiera pasarle a ellos. Y sin duda esto es preocupante. No hay mucho que pueda decir para alentar o hacer sentir mejor a estas madres, porque basado en lo que estamos viendo, sin duda, esto es una posibilidad real. Esto ya no es una abstracción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la administración de Trump, por lo visto, por un tema mediático, en algunas instancias está tomando la decisión de hacer un poco más difícil que usted se lleve a su hijo o a su hija. Ahora, yo no creo que el problema aquí sea de que ellos necesariamente quieren quitarle a su hija y dejarla en Estados Unidos. Creo que lo que se está balanceando acá es simplemente el derecho de los Estados Unidos de deportar a una ciudadana americana o a un ciudadano americano versus las acciones que están tomando para deportar rápidamente, de manera expedita, a padres y madres inmigrantes de estos ciudadanos americanos. Entonces, creo que lo que tenemos que prever acá para evitar o para minimizar los chances de que esto ocurra es asegurarnos que absolutamente todos los padres de ciudadanos americanos y americanas que están en una situación irregular en los Estados Unidos tomen medidas como preparar un power of attorney, ¿okay? Un poder para una persona de confianza que le permita a esa persona tomar custodia, por lo menos temporal, de ese menor, de esa menor, para que esta persona pueda viajar con la menor y regresar a esta ciudadana americana, este ciudadano americano que es menor de edad, de vuelta a sus padres, para evitar estas separaciones y que los menores sean puestos, así sea de manera temporal, en el sistema público de custodia de menores no acompañados. Entonces, es bien importante que la lección que tenemos que tomar de este caso de la madre venezolana que fue separada de su hija norteamericana y que está teniendo muchísimos problemas, tomando posesión o obteniendo de nuevo la custodia de la niña, que se le lleve a la niña fuera. Esto es lo que tenemos que cuidar, ¿ok? Los power of attorney o los poderes son las maneras como usted va a poder, por lo menos, tener una manera de decirle, de enviarle un mensaje a las autoridades que usted ya está designando a una persona para que se quede por lo menos de manera temporal con el menor. Quiero aclarar algo. En algunos estados, un poder
¿okay?, que no haya sido avalado por la corte, donde una persona recibe custodia temporal directamente de una corte, no siempre va a tener el mismo peso que una orden dictada por un juez, sin duda. Y en algunas instancias el gobierno federal puede hacer caso omiso de este poder que no fue firmado porque no es una orden judicial. Entonces, tiene sus limitaciones el poder, no resuelve todos los problemas, pero por lo menos te da una manera de facilitar lo que pudiera ser el viaje de ese menor fuera de los Estados Unidos en caso de que usted sea deportada. Eso es un poco lo que estoy queriendo decir. Estas soluciones en algunas instancias son soluciones que son imperfectas, pero que por lo menos ayudan y son mejor que no tener nada, ¿okay? La segunda noticia tiene que ver con la Corte Suprema de Wisconsin, que suspende temporalmente a la jueza Anna Duggan, que fue acusada por el gobierno de Donald Trump y está siendo procesada penalmente por el gobierno de Donald Trump por obstruir la detención de un inmigrante indocumentado. Parece ser que esta jueza estaba tomando medidas en su corte para proteger a las personas, a los inmigrantes que fueran a presentarse enfrente de ella, para evitar que durante esos procesos estas personas fueran arrestadas por ICE. Como bien sabemos, históricamente no veíamos a ICE arrestando inmigrantes en las cortes, ni en las iglesias, ni en los hospitales. Esta política, que estuvo en pie por muchísimo tiempo, ha cambiado durante estos primeros 100 días de la administración de Trump. Ahora no se respeta en ningún lugar, donde sea que estés, puedes ser arrestado, y no hay una política que limite donde el servicio o los agentes del servicio de inmigración pueden tomar custodia sobre ti, asumiendo que ellos tengan razón para pensar que estás en una situación irregular a los Estados Unidos. Las dos grandes empresas que tienen un lucrativo negocio con las políticas de deportación de migrantes de Trump, sabemos que hay en este momento un plan y se está buscando financiamiento por parte del Congreso para poder aumentar la capacidad de detención de los centros privados de detención en los Estados Unidos. Estamos hablando de aumentar la capacidad de detención del gobierno de Estados Unidos, que ahorita son alrededor de 40.000 camas para inmigrantes, a casi 100.000. Esto es un proyecto que ya está en marcha y que tiene como motivo principal alertar a muchísimos de los inmigrantes que están en situación irregular de que en muchas instancias ya no se les va a permitir salir de los centros de detención, sino que van a tener en muchas instancias que esperar que sus procesos migratorios se lleven a cabo mientras estén en procesos de detención. Hablaba hace un par de días de el hacinamiento que estamos viendo en uno de los 5 centros de detención que maneja directamente ICE, el Departamento de Seguridad Nacional, que es el centro de detención de Crone, que queda cerca de Miami. Estamos hablando de, como les dije el lunes, un centro que tiene capacidad para 600 inmigrantes y que en este momento tiene más de 1.700. Parece que hasta 40 mujeres. Esto es un centro donde se detienen generalmente solo a hombres, pero más de 40 mujeres fueron transferidas a Crone en un estado, de nuevo, donde ya no hay la capacidad ni siquiera para manejar a los hombres que tienen detenidos ahí, aumentando sin duda las posibilidades de que pudiéramos ver casos de asalto sexual y violencia de género por parte de la mayoría de los detenidos de allí, que incluyen personas que han cometido algunos crímenes. Entonces, esto debería preocuparnos a todos sin duda, porque sí, en el centro de Crone ya estamos viendo a 1.700 inmigrantes cuando deberían haber solo 600. Están poniendo mujeres cuando deberíamos solo ver hombres. Cuando las políticas mismas de la administración, que ellos le enforzan a las compañías privadas de un número máximo
de personas que pueden ser detenidas en un centro dependiendo de su tamaño, no están siendo cumplidas ni siquiera por el gobierno mismo. Esto sin duda debería ser una fuente de preocupación, especialmente en vista de que ya hemos visto muertes, específicamente en el centro de detención de Kron. Un hombre ucraniano acusado de violencia doméstica entró a Kron hace un par de semanas y no salió. Falleció después de que se le negó ayuda médica y su situación empeoró hasta que entró en un coma y murió. De nuevo, es imposible que en un centro donde hay más de 3 veces la capacidad de detenidos, esta institución, este centro pueda ofrecer ni siquiera cerca de estándares mínimos de protección y de asistencia médica. Entonces, esta es un poco la situación. Se teme que pudiera haber disturbios dentro de algunos de estos centros de detención. Esto va a crear también mediáticamente, y quizás es lo que está buscando Donald Trump, que la gente se alce en el centro de detención por las condiciones bajo las cuales están siendo obligados a vivir, y que esto también pueda ser utilizado en contra de los inmigrantes, un poco apuntando a, mira, ve, los detenemos y mira cómo se comportan, ¿no? Pero lo que no están diciendo en esta historia, y lo que no va a ser parte de la narrativa, es que estas personas están siendo tratadas como animales y se les están violando todos los derechos internacionales que obligan detenciones dignas. Entonces, creo que es una de estos muchos problemas que estamos viendo en este momento y que tenemos que estar conscientes. El gobierno de Donald Trump, como les dije también ayer, se vio obligado a revelar su operación para cancelar los registros de más de 4.000 visas de estudiantes y ha sido obligado, después de un montón de demandas por todo el país, a parar sus esfuerzos de cancelar gran parte de estas visas de estudiante. Exitosamente, jueces federales por todo el país, de manera casi unánime, pelearon, ordenaron que la administración de Trump volteara de alguna manera o retornara el estatus de gran parte de estos estudiantes que sufrieron sin ningún tipo de debido proceso la pérdida de sus visas de estudiante. Entonces, esto es uno de estos raros éxitos que se han alcanzado últimamente en las cortes. Tenemos que también darnos cuenta que la sociedad civil está tomando un rol preponderante. La Asociación de Abogados de Inmigración ha tomado un rol bastante activo a la hora de litigar estas causas, de ayudar a los miembros de la asociación a ir a las cortes federales, a llenar writ de habeas corpus, a llenar estas demandas, writs of mandamus, en contra de la administración, pidiendo medidas cautelares en casos como los del TPS, como el paro humanitario, que en este momento continúan bajo la protección de jueces, de órdenes dictadas por jueces a nivel en varios países, en varios estados o ciudades de los Estados Unidos. Así que esto por lo menos debería darnos algo de esperanza. UCIS y ICE desmantelan una red nacional dedicada al fraude matrimonial para obtener beneficios migratorios. Todas las personas que obtuvieron beneficios, incluyendo en algunas instancias de ciudadanía, a través de los servicios de este grupo que buscaba ciudadanas americanas y ciudadanos americanos para facilitar matrimonios ilegítimos. Esta red, de nuevo, ha sido desmantelada. Gran parte de las personas que estuvieron envueltos en estos esfuerzos de cometer fraude están siendo procesados penalmente y se les está quitando, se les está cancelando el estatus que obtuvieron a través de estos matrimonios. Entonces, estamos viendo un número importante de residentes perdiendo su residencia y que están comenzando procesos de denaturalización en contra de personas que se compruebe fueron partes de esta red dedicada al fraude matrimonial, como lo estamos viendo también en esta red que han estado desmantelando
en cuanto al fraude en casos de asilo. Vemos cómo, por lo menos en el caso de el venezolano que se hacía pasar por abogado en Chicago, se hacía pasar por abogado licenciado en Ohio, con una licencia falsa o que no era de él, seguía firmando formas, inventando historias, incluyendo información o reportes policiales que eran idénticos o casi idénticos en todos los casos de sus clientes. Gran parte de estos clientes ahora siendo llamados a entrevista y muchos de ellos corriendo el riesgo de perder absolutamente todo, no solo el asilo, sino también ser procesados penalmente. Hemos ya hablado de esto y medidas que tienes que tomar. Tienes que hablar con un abogado de inmigración si conoces de que la persona que te ayudó, el paralegal que te ayudó, el no abogado que te ayudó, si en este momento ha sido acusado de fraude, si sus oficinas han sido allanadas. Es importante que te comuniques con un abogado lo antes posible para poder entender cuáles son tus opciones, que en algunas instancias pudieran incluir de retirar tu caso de asilo para evitar daños mayores, ¿no? Entonces, bueno, cosas que también deberías mantener en mente. La administración de Trump, y esto es lo último que voy a decir en términos de las noticias, ha llevado a cabo un esfuerzo bastante sistemático de desmantelar las protecciones de los inmigrantes en los Estados Unidos. La desobediencia de órdenes directas, incluyendo de una orden directa de la Corte Suprema de los Estados Unidos, obligando a la administración de Trump a cooperar para la repatriación de un hombre salvadoreño que todavía continúa bajo la custodia del SECOT en El Salvador. Este hombre salvadoreño tenía una orden de protección dada por un juez de inmigración. Esta orden fue ignorada y la posición de la administración, incluyendo el Departamento de Justicia, es que no intentan traer de vuelta a esta persona. Están declarando que no tienen el poder de obligar a El Salvador a ceder la custodia de uno de sus ciudadanos para traerlo a Estados Unidos, y que a raíz de eso no pueden acatar la orden de la Corte Suprema. Siguen esfuerzos también para utilizar leyes de 1790 para poder de nuevo llevar a cabo deportaciones sin debido proceso. Esto es un patrón que nos lleva a simplemente esto. Ellos están tratando de eliminar las protecciones, dándole a los jueces de inmigración la habilidad de poder dictar fallos y desestimar casos de asilo cuando el caso de asilo no esté bien sustentado, sin la oportunidad de darle al inmigrante una opción de ir a testificar en su propio caso, a agregar durante la audiencia final argumentos que pudieran justificar o fortalecer lo que se puso en la aplicación. Esto significa que hoy por hoy la aplicación que usted envía, la aplicación que está en papel de asilo, es sumamente importante que desde el principio esté bien fundamentada, porque como lo estamos viendo, pareciera que la tendencia es, especialmente en casos de asilo, a eliminar el derecho que usted tiene de una audiencia. Esto va a ser retado en las cortes, pero mientras tanto usted puede ahorrarse muchísimos dolores de cabeza. Recuerde que si su caso es desestimado porque no está bien fundamentado, porque no se pusieron las pruebas ni los argumentos que usted requería poner en su caso de asilo para justificar ese remedio, y su caso es desestimado, el problema que usted va a tener es que ahora va a tener que pelear en cortes federales en algunas instancias para poder retornar o recibir de vuelta ese derecho a poder pelear su caso. Mientras tanto, usted se va a quedar sin nada y sin ninguna protección y bastante vulnerable a ser deportado. Muchísimas personas ya tienen suficientes problemas pagando a un abogado para un caso de asilo. Ahora imagínese usted tener que costear un litigio en una corte federal porque su caso fue desestimado, porque su caso no tenía fundamento cuando se envió, y sin haberle dado ningún tipo de oportunidad
de testificar en su audiencia final de asilo. Así que es sumamente importante que entienda que los gastos que van a tener que incurrir en después tratar de eliminar o de revertir una desestimación de su caso sin audiencia van a ser mucho mayores de lo que usted va a incurrir contratando simplemente un abogado que sepa lo que está haciendo desde el principio para que de su primera aplicación, la primera aplicación que se envíe, ya sea una aplicación coherente y justificada. Entonces, no pierda de vista esto, ¿okay? Algunas de las preguntas de hoy: ¿cómo son las entrevistas para el ajuste de estatus tras haber ganado el asilo afirmativo? Bueno, antes en algunas instancias ni siquiera tenías una entrevista, pero ahora van a ser bastante más complicadas. Esperamos que a usted se le hagan preguntas específicas acerca de su caso de asilo para verificar que usted no cometió fraude, ya que la presunción de esta administración pareciera ser que una cantidad importante de los casos de asilo que fueron obtenidos después de que esta persona llevara a cabo una campaña de fraude, ¿no? Esto obviamente no es un argumento que tiene base, pero sin duda es la postura de la administración y van a actuar de acuerdo a lo que es esa presunción de que muchas personas obtuvieron su asilo a través de fraude y por ende ellos tienen que utilizar la entrevista de la residencia para poder explorar si verdaderamente ese asilo es legítimo. Así que hoy por hoy aplicar una residencia después de haber tenido asilo es algo que ya no es como antes, que ya usted, especialmente si su asilo fue preparado por un paralegal, usted ganó su asilo y en este momento usted es llamado a entrevista para la residencia. Es muy importante que una persona que sepa, un abogado de inmigración que tenga una licencia, revise lo que se envió en su caso de asilo, porque de nuevo esto pudiera ser explorado por el oficial y cualquier inconsistencia en esa aplicación pudiera generar no solo una denegación de la residencia, pero también el fin de la adjudicación o que se revierta la adjudicación positiva a su favor en el caso de asilo. Así que bien crucial esto. Soy venezolana y mi esposo también. ¿De qué manera puedo darle la nacionalidad a mi bebé si aquí no hay consulado? En algunas instancias hemos tenido cierto éxito alegando que su hijo, su hija de padres venezolanos automáticamente tiene derecho a la ciudadanía, es considerada ciudadana y que no tenga ciudadana venezolana y que no tenga una prueba de esto no implica que no lo sea. ¿Por qué? Bueno, porque la ley venezolana sí lo dicta y a pesar de que hay un papeleo que se tiene que hacer, la persona ya tiene en teoría esa ciudadanía cuando nace, porque fue los dos padres, madre y padre, son ciudadanos venezolanos. Así que creo que ese es uno de los argumentos. Se puede incluir opiniones jurídicas de un jurista venezolano para poder justificar esta interpretación y de esa manera que la menor reciba un beneficio que solo está limitado a venezolanos porque puede demostrar que la ley venezolana le concedió esa nacionalidad al nacimiento. Esto es lo que me dan chance de cubrir hoy. Espero que esto haya sido de utilidad. Nos vemos mañana. Si te parece valioso este contenido, por favor, compártelo con personas que se puedan beneficiar. Si no respondí tu pregunta hoy, por favor, ponlo en los comentarios de este live, en la pared de este live, para que yo pueda seguir respondiendo estas preguntas que no pude responder hoy. Cuídense muchísimo, nos vemos, Dios mediante, pasado mañana, porque mañana tengo una audiencia y muy probablemente no voy a poder tener cafecito migratorio, pero el viernes muy probablemente sí podré. Así que, bueno, solo nos despedimos hasta el viernes. Cuídense mucho, hasta luego.